Los tres aquí presentes. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniera. ¿Sí me escuchan bien? Sí, muy bien. Sí, ok. Bueno, pues damos inicio a estas tres ponencias. Buenas tardes a todos los presentes. Sean bienvenidos todos a estas ponencias. El día de hoy vamos a contar con la participación de tres ingenieros. En primer lugar, tenemos al ingeniero Alfonso González García con el tema de beneficios de la membresía SPI. Les voy a dar una pequeña semblanza y así posteriormente con los demás ingenieros. Bueno, es ingeniero petrolero, egresado de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Ticomán del Instituto Politécnico Nacional en el año 2009. Cuenta con una maestría en Administración de Negocios especializado en Finanzas por la Universidad del Valle de México, Campus Villahermosa, en el año 2019. Posteriormente entró a laborar a Petróleos Mexicanos en el 2010. Cuenta con el Diplomado de Generación de Modelos Petrofísicos por el Instituto Mexicano del Petróleo en el año 2017 y el Diplomado del Programa de Desarrollo en la Dirección de Negocios en el año 2020. Actualmente es petrofísico en el área de geociencias del Grupo Multidisciplinario de Administración de Yacimientos del Activo de Producción Sa María Luna. Y de igual manera ha presentado un sinfín de ponencias. Es miembro del Colegio de Ingenieros Petroleros de México, sección Villahermosa, y se desempeña como Young Professional Chairperson de la SPI, sección México. En segundo lugar, tenemos a la ingeniera Juliana Ivette Torres García, con el tema Checklists clave para el análisis de yacimiento en areniscas. Es ingeniera petrolera, egresada de la Universidad Politécnica del Golfo de México en el año 2013. Se ha desempeñado como ingeniera de yacimientos en diferentes proyectos de explotación, iniciando en el año 2013 con el proyecto Jujo Tecominoacán, seguido en el año 2015 en Bellota Chinchorro y en el 2017 Cinco Presidentes. En el 2018 se integró al equipo de ayudantía técnica del activo Cinco Presidentes y en el año 2020 al equipo núcleo de la Gerencia de Planes de Explotación. En el año 2020, tuvo el grado de maestra en Administración de la Energía y sus fuentes renovables en el Tecnológico de Monterrey. Por último, también es miembro del Comité Young Professional de la SPI, sección México, y miembro del Colegio de Ingenieros Petroleros de México, sección Villahermosa. Y el último ingeniero, la última ponencia, tenemos al ingeniero Emanuel Antonio Andrade Sierra, con el tema Introducción a la estimulación de pozos. Asimismo, es ingeniero petrolero y gas natural, egresado de la Universidad Olmeca en el año 2010. Cuenta con 11 años de experiencia en la industria y trabajó 1 año y medio en el Instituto Tecnológico de Comalcalco, como ingeniero de productividad. Posteriormente, ingresó al Instituto Mexicano del Petróleo, donde trabajó como ingeniero de productividad y supervisor de campo. En el año 2013 ingresó a Schlumberger trabajando en las áreas de productividad y optimización de pozos, asimismo de probadores de formación, estimulaciones y fracturas. También ha dado soporte en la selección de pozos candidatos, diseño, simulación y evaluación de estimulaciones y fracturas, principalmente en pozos terrestres de las regiones norte y sur de México. Y para finalizar, también es miembro del Comité Young Professional de la SPI Sección México. Sin más, damos inicio a las conferencias, recordándoles a los presentes que la sección de preguntas será después de cada ponente y deben levantar la manita para que posteriormente se les dé acceso al micrófono y al chat. Adelante, ingeniero Alfonso. Muchas gracias, Lupita. Pues muchas gracias a todos por la invitación para participar en su evento del ciclo de conferencias de la UNACAR. Pues como parte del Comité Young Professionals de la SP Sección México, pues como siempre agradecemos su invitación y pues siempre estamos para ayudarlos, apoyarlos en lo que podamos, pues estamos a la orden, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Bueno, el día de hoy traigo para ustedes de manera rápida, vamos a presentar los beneficios de la membresía de la SPE. Iniciamos. Esta es nuestra agenda. Primero, ¿qué es la SPE?
De ahí la mesa directiva de la SP Sección México de 2020-2022, el Comité Young Professionals, la numeralia de la membresía SP Sección México, las características y beneficios del programa Young Professionals, el apoyo a capítulos estudiantiles, las actividades realizadas 2020-2021 y el programa de actividades 2022. Esa es parte de una presentación que se hizo hace unos días, el 10 de noviembre, con el Comité Internacional de Young Members Engagement Committee de la SP Internacional. Así que, pues, es información que se compartió con miembros internacionales del SP. Pueden seguirlo, pueden verlo en el LinkedIn del SP YMS, Young Members Engagement Committee, para que puedan seguir el evento que expusimos. Bueno, primero, ¿qué es la SP? Como tal, pues somos una asociación técnico-profesional de membresía individual que apoya a gerentes, ingenieros, científicos y estudiantes de todo el segmento de exploración y producción de aceite y gas. Como tal, nuestra visión es ofrecer una oportunidad única para contribuir a la profesión a través de programas y actividades. Y muchos logros vienen de la dedicación y el esfuerzo de los propios miembros. La misión, pues, es recolectar, propagar, intercambiar conocimiento técnico y proveer oportunidades a los profesionales para mejorar sus competencias técnicas y profesionales. La mesa directiva de 2020-2022 está compuesta por el presidente, el ingeniero Francisco Javier Flamenco López, anteriormente el encargado de la secretaría por el maestro en ingeniería Edgar Mesa, el encargado del programa técnico, el doctor José Luis Bush, el encargado de membresías, el doctor Carlos Palavicini Cham, el tesorero es el maestro Manuel Reyes Aguirre, el doctor Fernando Flores Ávila, que es el enlace con capítulos estudiantiles, como mentor de Young Professionals, el ingeniero Jorge Enrique Párez Enciso, y un servidor como encargado de los eventos de Young Professionals. A su vez, pues, parte del apoyo y la colaboración de Young Professionals, pues, es el ingeniero Aaron Medina, que es el encargado de eventos y relaciones públicas, apoyado por Juliana Ivette Torres García, de igual manera la vicepresidenta, que es Norma Itzel Morales Herrera, el encargado de programa técnico, que es el ingeniero Juan Manuel Jamacosay, el enlace tecnológico, que es el ingeniero Manuel Antonio Andrade Sierra, la encargada de membresía y soft skills, la ingeniera María Dolores Jerónimo Bayona, el ingeniero Ricardo Alcántara Viruete y José Eduardo Ruiz Pérez, son los encargados de relación de universidades con Young Professionals. ¿Cuál es la numeralia de la SP Sección México? Primer nivel internacional, pues hay 153,000 miembros, alrededor de ese número, en 145 países. Está dividido en 203 secciones profesionales, que es el 55% de la membresía, y 411 capítulos estudiantiles, como al que ustedes pertenecen. De ese total son 83,930 miembros profesionales y 69,704 miembros estudiantes de diferentes grados de academia. Como parte de la sección México, pues el 2020 hubo una disminución de miembros profesionales, alrededor de un 63%, y de estudiantes del 74%. Esto así que es un gran área de oportunidad para que miembros profesionales que no hayan renovado membresía y 600 estudiantes que se pueda mantener una plataforma más o menos de 2,000 estudiantes como miembros de la SP. De igual manera, pues estos son datos que fueron al cierre de octubre. Esperamos estos días de congreso y subsecuentemente ahorita a finales de año se tenga un incremento en el número de miembros para cierre de año. Para la sección México, la mayoría de los miembros profesionales están en el área de ingeniería de yacimientos y de perforación. Aquí lo tenemos, son 154 miembros alrededor para el área de ingeniería de yacimientos, y para la parte de perforación 89, seguida por el área de producción y operación de producción y operación e instalaciones. A su vez, los miembros estudiantiles aquí en México son alrededor de 407 miembros de la UNAM, seguida por 345 del Politécnico,
De ahí la del Golfo de México con 150 y ya de ahí ya viene más o menos un promedio de 70 por el resto de los capítulos estudiantiles. En la región de Latinoamérica, México ocupa el segundo lugar en cuanto al número de miembros profesionales. Vamos, primero son Brasil, tiene un gran número, son casi alrededor de 733 miembros, seguido por nosotros con 445. De ahí Colombia, Ecuador y Argentina. O sea que a nivel Latinoamérica, pues estamos en un buen lugar. Para los Young Professionals, son más o menos el 8% de la membresía total de la sección México. Los profesionales son el 11% de la membresía. 4 miembros profesionales han recibido algún reconocimiento por parte de la SP Internacional y hay 33 miembros profesionales que han presentado algún trabajo técnico como autores o coautores en distintos congresos organizados por la SP Internacional y hay un miembro que ostenta la certificación internacional otorgada por la SP y el 81% de los estudiantes son los que conforman el total de la membresía. Voy a irme un poquito rápido para dar tiempo a las demás ponencias. Recordemos que el programa Young Professionals es enfocado para menores de 36 años o que tengan una experiencia menor a 10 años en la industria. Y 42% de los profesionales totales de la SP son Young Professionals. El objetivo es impulsar, mejorar las competencias técnicas y dar soporte a las soft skills, así como interactuar en el intercambio de experiencias con otros miembros, así como dar a las empresas un mayor retorno de su inversión en el capital humano. Pues los beneficios que hay, pues están los programas de conferencistas distinguidos como embajador, donde se presentan y comparten experiencias, la feria Career Pathways, donde se reúnen con especialistas de múltiples disciplinas y obtención sobre posibles trayectorias, el programa de e-mentoring, donde se obtiene información sobre la industria y consejos prácticos sobre las carreras profesionales, la Academia de Futuros Líderes, donde se tiene el desarrollo de habilidades no técnicas y donde combina aportes de expertos y estudios del área de exploración y producción, los webinars donde se comparten habilidades y conocimientos técnicos a nivel mundial con otros Young Professionals, los recursos en línea como la JPT y la revista The Way Ahead, donde se hace por voluntarios Young Professionals, la herramienta de evaluación de competencias, donde puedes identificar el conocimiento de áreas donde puedes fortalecer, y a su vez el certificado de ingeniería petrolera por la SP. Obviamente hay muchas más beneficios y más programas que tiene la SP, pero bueno, los invitamos a que sigan la página. Obviamente tenemos descuentos en conferencias, congresos, descuentos en libros y publicaciones técnicas y acceso a librerías y artículos técnicos como la One Petro, el Bookstore o la PetroWiki. De igual manera, congresos, conferencias, foros, talleres como los que se han estado llevando. Esto para todas las disciplinas, ¿no? Principalmente perforación, terminación, ingeniería de yacimientos, operación e instalaciones de producción, gerenciamiento de información, seguridad, salud, etc. ¿Cuál fue la situación para 2020? Pues la membresía disminuyó, ¿no? De 476 a 319 miembros, pues esto debido a la situación económica de la industria, impactada por el COVID-19 y en la economía global, donde muchas empresas implementaron programas de reducciones salariales y despidos para poder hacer frente a la situación. Y pues también de igual manera la promoción durante el Congreso Mexicano del Petróleo, que se pospuso apenas hasta hace unos días. Estos esfuerzos en años anteriores nos ayudaron a renovar membresías y atraer nuevos miembros. Pero como tal, pues no perderemos los ánimos, ¿no? Y vamos a seguir adelante trabajando juntos y recordándolos que la membresía Young Professionals tiene muchos beneficios. Uno de los cuales pues es el apoyo a ustedes como capítulos estudiantiles. Recordemos que hay 12 capítulos y están divididos en los 5 estados con actividad petrolera, 1 en Nuevo León, 2 en Tamaulipas, 4 en Veracruz, 1 en el estado de Hidalgo, que es el más reciente, 2 en la Ciudad de México, 1 en Tabasco y 1 en Campeche, que son ustedes, los de la UNACAR.
De ahí vamos a las actividades realizadas en 2020-2021. Pues inició el programa en redes sociales del SP. Ya muchos de ustedes han visto y han compartido y visto las publicaciones que se hicieron en Facebook y LinkedIn desde febrero del 2020. Si no, pues compártanla para que siga habiendo miembros que vean las actividades que se realizan. También en octubre del 2020 a mayo se participó en el programa SP Contigo con el enlace de capítulos estudiantiles. Se hizo la asamblea virtual en noviembre del 2020, donde se dio una plática de tips para hablar en público por Lolis Jerónimo, y la ponencia Turn Data into Intelligence, Edge Computing, de AI and IoT for the Oilfield, por el ingeniero Oscar Gutiérrez Belloso, de la SPE Colombia. De igual manera, pues la participación en el MESCO del 24 al 26 de marzo, donde algunos de ustedes pudieron participar, y el Comité Young Professionals tuvo participación. De igual manera, el foro de Nueva Visión de la Perforación en México para los Young Professionals, realizado el 24 de marzo, donde fue uno de los foros de Young Professionals para Young Professionals, donde se vieron las expectativas en la perforación e intervenciones a pozos en un futuro cercano, considerando nuevas tecnologías, nuevas metodologías o formas de trabajo, y donde se determinó que la documentación y difusión de las mejores prácticas, así como lecciones aprendidas, ayuda a minimizar riesgos, tiempos y costos de operación. Este evento tuvo una asistencia aproximada de 157 personas y fue transmitido en vivo por redes sociales. De igual manera, se tuvo un curso de inglés técnico para los estudiantes del capítulo estudiantil del Politécnico del 27 de abril al 6 de mayo. El 16 de junio fue uno de los talleres de cálculo de IPR por el ingeniero Jaime Freina Acosta Narváez, donde se mostró el proceso del cálculo con hojas de cálculo de la metodología de Vogel, Darcy-Vogel y Vogel compuesto. Tuvo una duración de 3 horas y una asistencia de 16 personas. Posteriormente, el 15 de julio, fue el foro Buscando Innovación en los Sistemas Artificiales de Producción, donde especialistas de los diversos sistemas artificiales de producción dieron la importancia de las aplicaciones en maneras no convencionales y mejoran la selección de accesorios auxiliares, cambios de configuración, componentes y optimización de las condiciones de operación. De igual manera, hubo una dinámica Kahoot con regalo para los ganadores y se tuvo una asistencia de más de 90 personas. También se realizó el taller de análisis de producción por el ingeniero Juan Manuel Hart. Él fue ganador del Distinguished Members Award del 2021 para el área de simulación de yacimientos. Se abrieron 2 fechas, tuvieron que ser en 2 días, tuvo un total de 16 horas con 43 asistentes, considerando los temas de curvas de apps, la realización de curvas de Petkovich y el análisis de producción transitoria. De igual manera, tuvimos la revisión de actividades 2021-2022 con los capítulos estudiantiles. Aquí también ustedes tuvieron una gran participación, donde se vieron los resultados que han tenido con sus actividades, así como asegurar el programa 2022 del programa que tengan ustedes, así como el reforzar el compromiso que se tiene para las actividades a futuro con los estudiantes y aportar para su transición a Young Professionals e incorporarse a la industria como tal. También se tuvo el taller básico de pruebas de presión del 4 al 8 de octubre, por un especialista internacional, el ingeniero Mario Briones, donde se tuvieron los temas de diseño y planificación de pruebas de presión, los tipos de prueba y validación, la interpretación, así como la productividad de pozos que conlleva este tipo de análisis. Esto se llevó del 4 al 7 de octubre, tuvo una duración de 8 horas y una asistencia de 19 personas. De igual manera, el 14 de octubre se llevó una sesión de orientación donde también varios de ustedes pudieron participar, donde pues igual presentamos las funciones del Comité Young Professionals, se dio una plática del panorama nacional e internacional, así como las habilidades necesarias para los nuevos ingenieros en la industria petrolera, y se tuvo una interacción de 60 minutos aproximadamente con los estudiantes de todos los capítulos estudiantiles. Esta sesión tuvo una participación aproximada de 82 personas de todos los capítulos.
Y pues ya el 10 de noviembre se tuvo la participación con el Young Members Engagement Committee, donde se presenté las actividades que hicimos. Realmente fue una felicitación de parte del Comité Internacional, donde vieron la importancia y el número de actividades que presentamos. También tuvimos, actualmente tuvimos la participación del Comité Young Professionals en el Congreso Mexicano del Petróleo, donde se dio la plática de análisis de datos de producción por el ingeniero Juan Manuel Ham, y el checklist clave para el análisis de yacimiento en areniscas, que ahorita les van a repetir, de parte de la ingeniera Juliana Ibet. También la participación en la asamblea ordinaria de la SP durante el Congreso, donde se recibió una felicitación de parte de la mesa directiva hacia el Comité Young Professionals por las actividades realizadas a lo largo del 2020 y 2021. Y pues se dio el apoyo a las actividades del stand durante todo el Congreso. Y bueno, pues actualmente se está haciendo el taller de análisis PBT estos días del 23 al 25 de noviembre, posiblemente algunos de ustedes estén asistiendo. Y pues bueno, la participación con ustedes del ciclo de conferencias de la UNACAR 2021. ¿Cuáles fueron las causas de este incremento? Pues se tuvo el cambio de actividades presenciales, fueron canceladas, se fue por la pandemia, y ya que tuvimos actividades virtuales, se tuvo un mayor acercamiento a los capítulos estudiantiles de manera virtual. Y pues también los foros que se han implementado ha sido una gran estrategia para cumplir el número de actividades que se han realizado. De igual manera, pues los talleres que se han hecho pues son de expertos en cada especialidad, lo que ha tenido un gran auge para buscar nuevos miembros y que vean los beneficios de contar con la membresía de la SP. ¿Cuáles son el programa de actividades para los 2022? Pues vamos a hacer la asamblea Young Professionals correspondiente a 2021, la vamos a hacer en enero de 2022. De igual manera va a haber un foro llamado Importancia de la caracterización estática en el desarrollo de campos, programada para febrero del 2022. Las participaciones en la celebración de la celebración del Día de la Mujer para marzo del 2022. De igual manera, los eventos de la expropiación petrolera también para marzo. El cambio de comisión de Young Professionals en mayo del 2022 aproximadamente. De igual manera, participación en la asamblea y en el Congreso Mexicano del Petróleo del 6 al 9 de julio a llevarse a cabo aquí en Villahermosa. De igual manera, colaboración en conjunto con el Colegio de Ingenieros Petroleros de la sección Villahermosa para los festejos del Día del Ingeniero. Y pues el cierre con la asamblea correspondiente a 2022, con las actividades de 2021. Es todo lo que tengo para presentarles. No sé si gustan, pasamos directo a las otras ponencias y guardamos las dudas y comentarios al final, o no sé cómo estemos de tiempo, Francisco o Lupita. Estamos bien de tiempo. Sí, si tienen preguntas ahorita las pueden hacer, o si no ya al final de que pasen todos los ponentes. Si gusta, pues que pase la ingeniera. Ok, muchas gracias. Seguimos en contacto y por favor, pues den like y sigan nuestras publicaciones en Facebook y LinkedIn. Bueno, pues Yuli, muchas gracias por todo. Adelante. Buenas tardes. No sé si me escuchan bien. Sí, claro. Sí. Ok. Bueno, permaneceré con el cubrebocas debido a que estoy en el área de oficina y entonces, pues lo tenemos que mantener, ¿no? Como comentaba el ingeniero, voy a exponer lo que es checklist clave para el análisis de yacimiento en arenisca. Esto porque, por ejemplo, nosotros, digamos como Young Professionals, que vamos saliendo de lo que es la universidad, pues a veces tenemos una idea de qué es lo que tenemos que aplicar pero no sabemos todo lo que conlleva o no sabemos cuál es el proceso que tiene que llevar. Entonces, esta es una idea
en general de todo lo que se tiene que ir haciendo como ingeniero de yacimientos. Y más que nada, lo que hay que conocer, ¿no? Tener una idea de lo que aprendí, cómo es que lo aplico y en dónde lo aplico y para qué. ¿Pueden ver la presentación? Sí, sí se ve, ingeniero. Claro, sí se ve. Ok. Entonces vamos a continuar. ¿Qué es lo que vamos a ver o cuáles son las áreas de estudio que nosotros tenemos que conocer? Está la parte estática, la caracterización del fluido, que es los PVTs, la presión y la producción. Todo esto tenemos que tener conocimiento para poder integrarlo y tener una conclusión y conocer el campo, ya sean areniscas, carbonatos, lo que nos toque analizar. Aquí se ven un poco pequeñas las imágenes, pero más adelante la vamos a ver más grande. ¿Qué es lo que tenemos que empezar? Tenemos que empezar por la parte estática, por los peaks, cimas y bases. ¿Qué son los peaks? Es el dato, por ejemplo, es la profundidad en que se encuentra la cima de la arenisca y la base de la arenisca. Esto es para cada pozo. Ya ven que tenemos unos pozos más bajos, unos pozos más altos, entonces tenemos que ir viendo los peaks. Además que estos se pueden ir actualizando cada vez que se perfora un pozo y se amarra más el modelo. Entonces nosotros tenemos que conocer esta parte, ¿no? La tabla maestra en la cual por pozo debemos de saber las cimas y las bases de cada yacimiento. Por ejemplo, en areniscas, a veces hay campos que tienen más de 15 areniscas y nosotros tenemos que ir conociendo cómo están, hacia qué lado tiene buena calidad, hacia qué lado no. A veces hay unas areniscas que se terminan en nada más laven 3 pozos. Entonces todo esto lo tenemos que conocer. ¿Para qué? Para poder hacer los mapas de índice de hidrocarburos. Esto es para conocer en dónde tenemos los hidrocarburos. Entonces, nosotros, con ayuda de los geólogos, geofísicos y geocientistas, podemos crear estos mapas. De ahí pasamos al segundo escalón, digamos, donde nosotros necesitamos conocer la distancia entre pozos. Esta distancia es para cada una de las areniscas, para poder conocer el radio de drene, si hay interferencias, si puede o no haber bloques en lo que es el yacimiento. Entonces tenemos que conocer esa parte. Las secciones de correlación, identificación de los parámetros de corte. Más adelante vamos a ver por qué esto es muy importante conocerlo. Y entonces ya podemos sacar nosotros lo que es nuestro volumen original y hacerlo probabilísticamente y no solamente como un dato duro como tal. Vamos a ir viendo lo que es el contacto agua-aceite original, el número óptimo de pozos, la compresibilidad de la formación. Esto es si nosotros no tenemos datos, no tenemos pruebas de presión o debemos de usar información de campos análogos, ¿no? Pero aquí ya hay correlaciones y hay ciertas gráficas que nosotros podemos utilizar. Los que son los análisis especiales de los núcleos, esto nosotros lo tenemos que saber, si es mojable al agua, mojable al aceite, porque de eso va a depender cómo vamos a tratar nosotros cada arenisca. Y en este caso, los ingenieros de productividad, el fluido que se va a utilizar para limpiar o estimular. Los RCTs, los cuales a nosotros nos da mucha luz de qué tanto hidrocarburo tenemos, si tenemos agua, si tenemos gas, y podemos ir siguiendo cómo se ha ido explotando, en este caso, cada una de las areniscas que se encuentran o que el pozo cortó. Esto es lo que les comentaba de los peaks, es la cima y la base. Por ejemplo, si vemos aquí, es el yacimiento. Este es un yacimiento, cada color es un yacimiento. Entonces, para cada pozo, debemos de tener nuestra cima y nuestra base. Si nosotros no podemos tener acceso a los que son las correlaciones que ya nos pasan la gente de la parte estática, entonces podemos hacerlo manualmente en Excel. No es lo mismo, pero nos da una idea de cómo están nuestros pozos. Cuál es el más alto, cuál es el más profundo, a cuál puede que le llegue el agua más rápido, o cuál es el que por qué está produciendo gas y los demás aceite, ¿no? Entonces, esto lo tenemos que conocer. Luego, la tabla maestra. Esta tabla, como ingeniero de yacimientos, nos los pasa igual la parte estática. Sin embargo, por ejemplo, aquí ya nosotros podemos conocer lo que es el espesor neto, la cima, el fondo, la porosidad, la saturación de agua y si tiene arcilla, ¿no? Y con esto podemos ir sacando lo que son el índice de hidrocarburos.
Esta es la fórmula y aquí, si se dan cuenta, tenemos 3 diferentes yacimientos. Y, por ejemplo, entre más alto es donde más tenemos hidrocarburos. Si se dan cuenta, para cada una de las areniscas es diferente en donde se encuentra, por ejemplo, aquí podemos observar que se encuentra la mayor parte del hidrocarburo. Esta arenisca en esta parte y en la más profunda en esta parte, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, si yo hago el desarrollo de mi campo hacia, digamos, tomo esta arenisca, ¿no? Sería la que podría yo desarrollar los otros dos yacimientos, pero si yo utilizo la imagen de la última arenisca, entonces ya no voy a producir de lo que es la 40 y puede que la 30. Entonces, por eso tenemos que tener un conocimiento de cómo está nuestro índice de hidrocarburos en cada una de las areniscas y hacia dónde lo podemos ir desarrollando, ¿no? Estas son las distancias de pozo a pozo, esto para cada una de las areniscas. Esto nos va a ayudar a conocer cómo están nuestros pozos. Por ejemplo, en este caso, el pozo 7 no ve la arenisca que sí ve el pozo 1 y que ve el pozo 9. Entonces, esto es lo que nos da luz de cómo está nuestra arenisca, hacia dónde crece y hacia dónde ya no la tengo. Estos son los parámetros de corte, los que les comentaba. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, en la parte petrofísica, ellos dan un corte, ¿no? A 25 ya voy a tener hidrocarburos, pero si tengo menos de 25 es agua, y si tengo menos de 10, ya es gas. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros observamos esta parte, aquí tenemos un corte de 25. Estos dos RCTs, este es un pozo, ese se tomó un RCT en el 2016 y el siguiente creo que en el 2018, ¿no? Este análisis es el mismo que está aquí, sin embargo, este es con corte 25 y este es con corte 26. Y si observamos la cantidad de aceite que se observa del lado izquierdo, es mucho menor que el que se observa en el lado derecho. Entonces, si nosotros nos vamos y queremos explotar, digamos, una arenita, por ejemplo, esta arena, ¿no? Con este registro, yo veo que tengo bastante hidrocarburo. Y si me voy hacia acá, realmente no tengo. Entonces, esto tenemos que conocer bien y hablar con nuestra parte estática. ¿Cuál se está usando y por qué? Porque no son los mismos. El parámetro de corte puede que no sea igual para la arenisca más profunda que para la arenisca más somera. Entonces, esto todo lo tenemos que tener en cuenta. Luego, ya que tenemos pues las propiedades que hay en cada uno de nuestros pozos, entonces, en vez de obtener solo un dato duro, podemos hacer análisis probabilístico. En este caso, si observamos como un promedio de todos estos datos, espesor, porosidad y saturación de aceite, pues nos da 18.17 de volumen de aceite y de gas 17.83. Sin embargo, si yo utilizo cada uno de los datos que tiene cada pozo, entonces ya puedo saber un P10, un P50 y un P90. Por ejemplo, para el total de la arenisca, en un P10 tengo 20.86 y en un P50 47.13 y en un P90 74.22. Esta es la suma de todas las areniscas de este campo. Entonces, si yo digo, no, pues voy a dar un P50 porque es lo más, para no verme tan positivo o tan negativo, ¿no? Entonces tomo el P50 y es 47.13. A diferencia que si yo digo, no, pues si el mejor escenario es que yo pueda producir hasta 74 millones. Entonces tenemos que hacer estos análisis, hacer los diferentes escenarios para poder ver pues cuál sería mi escenario positivo o mi escenario de mejor, el medio y el más bajo, ¿no? Y así se hace esto, así como los perfiles de producción, así se hace, ¿no? El perfil más bajo, el medio y el más bajo, para poder tener un rango en donde me puedo mover, ¿no?
Este es el número óptimo de pozos. Esto lo tenemos que hacer igual por arenisca porque, como vieron, no tienen el mismo volumen. Entonces, por lo tanto, no necesitan la misma cantidad de pozos. La compresibilidad total. Esto lo tenemos que conocer. Si no tenemos, por ejemplo, de dónde sacar el dato directamente, pues podemos utilizar en este caso la correlación de Hall, que son para areniscas. Con la porosidad ya obtenemos la compresibilidad de la formación y aquí tenemos los demás datos, ¿no? Pero esto lo tenemos que conocer. Bueno, en los estudios de núcleo vamos a ver lo que son las permeabilidades relativas, lo tenemos que conocer. El índice de heterogeneidad de la arenisca. Estos son datos que se van comparando con los análisis que nos está dando el laboratorio y el análisis de mojabilidad. Los análisis RCTs, que los vamos haciendo algunas veces año con año, otros pasan más años, pero si se dan cuenta, aquí estábamos produciendo aceite, aquí ya nos queda muy poquito y ya fue agua. En este momento ya aquí tengo un contacto. Entonces, a esto nos ayudan los RCTs. Esto es para arenisca porque para carbonatos no se hacen RCTs. Esta es una parte de lo que es la lectura que pueden consultar para poder generar todo lo anterior. Ahora vamos con lo que son las propiedades del fluido: presión, volumen y temperatura. Este es un dato muy sensible y algo que se tiene que manejar con cuidado. ¿Por qué? Porque si nosotros damos un VO que es diferente al que realmente se tuvo que haber corregido para poder utilizarlo, nosotros podemos o sobreestimar o subestimar, ya sea el volumen de aceite, la reserva. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros sobreestimamos o subestimamos, pues de ahí sale lo que es la infraestructura, la rentabilidad y los perfiles de producción. Entonces, tenemos que validar qué tipo de fluido es, los experimentos que estén bien, en este caso la presión de burbuja con la función Y. Tenemos que hacer una validación de la calidad del PVT y conocer también si tenemos gradientes. En este caso, este campo tiene 3 areniscas principales en las que se tomó un MDT en cada una de ellas y se puede observar un gradiente en cada una de las propiedades del fluido. Estas son algunas metodologías para la clasificación del tipo de fluido, como la es del Tiburcio-Méndez. Aquí observamos los tipos de aceite: aceite negro ligero, aceite volátil, críticos, gas y condensado. Y la de Alfredo León, que es la presión de saturación versus el peso molecular promedio. En algunos campos tenemos PVTs de años como 1960 en adelante, ¿no? Entonces, no tenemos todos los experimentos y para eso tenemos que utilizar correlaciones. Esta es otra metodología, es la de Rafael Pérez, es en cuanto a RGA versus el C1 y el RGA versus C7. Y aquí vamos poniendo cada uno de nuestros PVTs, ¿no? Para ver si caen aceite ligero o súper ligero o aceite negro. En este caso, aceite negro y aceite volátil. Luego viene la de Cronquist y Chapman, que es para ver qué tan volátil es nuestro fluido. Por ejemplo, estos, si se parece mucho al anterior, si se dan cuenta, es el grado de volatilidad con respecto a la caída de presión. Y de igual modo para la RS y el VO. Estas son las comparaciones de las propiedades de los 3 PVTs. Si se dan cuenta, a pesar de que son el mismo yacimiento, no significa que sea el mismo tipo de aceite. Esta es la corrección de cada una de los PVTs, el VO y la RS. También la validación de los experimentos, la función Y, la prueba de densidad, prueba de desigualdad y la prueba de RS. Y este es para saber el nivel de calidad de los PVTs. Se llama Screening Criteria, lo pueden encontrar en esta parte del SP. Y bueno, ¿qué pasa con esto? Por ejemplo, nosotros podemos meter los datos del PVT a un programa y nos puede decir, no, pues tus experimentos están bien, pero
¿qué pasa si yo no me doy cuenta de mi presión de muestreo, no? Y si mi presión de muestreo estaba por debajo de mi presión de burbuja y yo ya tomé mis experimentos como que están bien, pues realmente los datos no son correctos. Tenemos que revisar cuál es nuestra PI, cuál es nuestra PV y cuál es nuestra presión actual para poder realizar, ver si esto está bien o está mal. Disculpen, creo que un micrófono está abierto. Y bueno, aquí por ejemplo, estos 3 PBTs cayeron en la zona de buena calidad. Y esta es la lectura que ustedes pueden consultar para realizar estos tipos de metodología. En el caso de la presión, aquí nosotros tenemos pozos que producen, digamos, en los 3 yacimientos, ¿no? Entonces tenemos que saber a qué yacimiento corresponde la presión que se está observando. Para esto, primero tenemos que hacer nuestra base de datos de las presiones, el histórico, todos los RPFC, registros de presión de fondo fluyentes y cerrados que se han hecho en cada uno de los pozos, e ir viendo si realmente es de la arenisca A, de la arenisca B o de la arenisca C, para poder hacer las tendencias. Cuando nosotros ya hacemos las tendencias, tenemos que en corregir lo que es, por ejemplo, si yo tomara esto nada más, mi presión está más abajo. Si yo la reviso con producción, está un poquito más alta. Y además se tiene que corregir de acuerdo, lo podemos corregir con el experimento de liberación diferencial. En este caso, para el gradiente de aceite. Entonces, tenemos que conocer estas tendencias de presión y corregir. Tenemos también cuánta caída de presión tengo por cada millón de barril que extraigo, o cuánto pierdo de presión, o cuántos barriles obtengo por cada kilo. Esto lo vamos a conocer. Si, por ejemplo, esto es en la presión del experimento de liberación diferencial llevado a profundidad de una arenisca. Entonces, aquí vemos qué registros de presión fondo cerrado caen en tendencia. Entonces, es más fácil discretizar a qué arenisca pertenece esa presión. Y luego tenemos nuestros mecanismos de empuje. Aquí ya es una parte, pues, ya más amplia, en donde podemos observar que para cada una de las areniscas debemos de conocer cuál es su mecanismo de empuje, su histórico de presión, y el análisis de presión-producción. Esta es nuestra base, este es un ejemplo de la base que nosotros llevamos. En este caso, pozo, fecha, los intervalos en los que está produciendo, los metros sobre el nivel del mar de la mesa rotaria, el nombre de la arenisca, qué tipo de registro es, puede ser fluyente, puede ser prueba de presión, puede ser cerrado, puede ser de muestreo cuando los PBTs, todos los registros de presión que nosotros podamos conseguir. ¿A qué arenisca corresponde esa presión? Porque si se dan cuenta, aquí se dispararon 2 areniscas, pero realmente es de la 40. La profundidad, metros desarrollados, metros verticales, la última presión del registro de presión de fondos cerrados, los niveles medios de disparos y el gradiente de pozo. Ya una presión llevada al plano de referencia y el gradiente de yacimiento para poder sacar nuestras tendencias de presión. De igual forma, están las lecturas que pueden consultar para poder realizar estos análisis. Y bueno, en la parte dinámica, a veces en lo que son las areniscas, por ejemplo, como los campos que tienen 10 o digamos 5, nosotros tenemos que saber que si producen o que si están disparados los 3 intervalos, tenemos que hacer una discretización de producción. Es decir, a cada una de la arenisca le tengo que dar la producción que le corresponde. ¿Cómo vamos a saber esto? Pues los vamos a saber por el índice de hidrocarburos. Entonces vamos a poder ir haciendo esta discretización. ¿Para qué? Para poder obtener cuánto he acumulado realmente en cada arenisca.
Y con esto vamos a poder hacer los radios de drene. También vamos a poder pues ver cómo está nuestro contacto agua-aceite, cómo ha ido evolucionando, esto con ayuda también de la parte estática. Saber si el agua que estoy produciendo es similar al agua del pozo más alto, el agua del pozo más bajo, el que está en el flanco derecho, flanco izquierdo. Para esto utilizamos lo que son los diagramas de Steve. El comportamiento de la salinidad y el corte de agua, a veces la salinidad inicial es muy baja y luego llegó a 160,000, ¿no? Pero en otros yacimientos, por ejemplo, llegamos hasta 300,000 partes por millón. Entonces tenemos que saber de dónde viene esa agua. El comportamiento de los grados API. Aquí, por ejemplo, esta es una metodología en la que si yo observo que mis grados API van disminuyendo, entonces es muy probable que el agua ya venga detrás y muy rápido ya la vea. Entonces, es una metodología que igual está en la SPE. Esto es para agua, pero también se tiene para gas. Son los análisis de reservas, en este caso es con producción de aceite, pero si nosotros tenemos comportamientos de producción de agua, entonces también tenemos que analizar nuestra acumulada o lo que nosotros podamos recuperar con respecto al agua. Si nosotros no hacemos los perfiles y tomamos en cuenta el agua, nuestra producción de aceite puede estar sobreestimada, como lo vamos a ver más adelante. Ya teniendo todo esto, podemos hacer las declinaciones y análisis de RTA, lo que es producción, presión. Podemos hacer balances de materias y pronóstico. Este es un ejemplo de la base de datos de los intervalos que se han disparado los pozos. Este es un estado mecánico. Aquí vemos cómo vamos teniendo nuestro histórico de producción y cómo lo vamos discretizando. Este es el total de la producción y su acumulada, y esta es la producción por cada una de las areniscas. Y al final obtenemos cuánto acumula por cada pozo en cada una de las areniscas. El radio de drene, si se dan cuenta, aquí hay interferencia, ¿no? Y esto lo vemos como, digamos, radio de drene aquí. Sin embargo, podemos saber si pasa o no pasa con la producción. Si nosotros vemos este comportamiento aquí y vemos una gráfica de producción en donde estén las 3 producciones o las 4 producciones, vamos a ver cómo se cruzan. Si un pozo puede que incremente su producción, el otro la baja. O también con presión, ¿no? Si un pozo se cierra, el otro pozo puede que aumente presión y aumente gasto. Así podemos ver la interferencia sin una prueba de presión. Vamos a ir siguiendo lo que son los contactos agua-aceite. En este caso, la parte estática ya nos da qué intervalos se han invadido, qué intervalos tienen gas o qué intervalos todavía tienen aceite. Este es el análisis de la producción del agua, el corte de agua y la salinidad, los grados API y el corte de agua, y el comportamiento de la derivada de la producción de agua. Entonces aquí podemos sacar una conclusión. Luego vienen las reservas. Las reservas, por ejemplo, aquí lo hacemos solo con producción. Y si se dan cuenta, obtenemos 21.4. Pero cuando nosotros analizamos esa reserva, ese comportamiento de producción, aquí acumulado, NP, versus el inverso del corte de agua, observamos que ya nuestra NP es menor. O sea que realmente yo voy a poder alcanzar 20.2 millones de barriles y no 21.4 como se observaba en esta gráfica. De igual modo se hace para la RGA. En este caso no se tienen problemas de gas, como se observa en esta parte. Aquí si nos damos cuenta, este es el inverso, entonces cómo ha incrementado el corte de agua. Luego hacemos una comparación. Este es el comportamiento de aceite, son las reservas. Este es el análisis que se obtiene solo con producción. Esta es la NP final y esta es la NP ya observando el comportamiento de corte de agua. Entonces, si se dan cuenta, es una diferencia muy grande que si no la consideramos, podemos tener pues serios problemas cuando nosotros tenemos que cumplir metas de producción.
Bien, ¿qué estamos haciendo actualmente? Ya no solo obtenemos un perfil de producción, sino ya son probabilísticos y se varía tanto lo que es el gasto de aceite, el factor de declinación, si puede dar o no el porcentaje de éxito. Entonces, todos esos son los perfiles que se generan para tener diferentes escenarios, ya sea el escenario alto, el escenario medio y el escenario bajo. Y así lo hacemos para cada una de las reservas, reserva probada, probable y posible, y en la parte de abajo observamos las acumuladas. Esta es la, ay, perdón. Creo que se trabó un poquito. Bueno, este es el análisis de RTA que se hace. En este caso, estos análisis lo podemos hacer nosotros de igual forma en Excel. Bueno, parece que está un poco lento. Pero, por ejemplo, las fórmulas que se tienen en estos análisis de declinación son las que nosotros manejamos comúnmente. Entonces, no es así como yo necesito el software para saber la declinación o el comportamiento de mi campo o de mi yacimiento, ¿no? También debemos de hacer el balance de materia. Ya con todo lo anterior, ya tenemos los insumos para realizar el balance de materia. Si tenemos pruebas de presión, pues igual tenemos que analizarlas, ¿no? Y estas son las lecturas que tenemos y que podemos, que nos pueden ayudar a realizar los análisis. Y bueno, para terminar, quisiera mencionarle este efecto que se llama Dunning-Kruger, que este es confianza y este es conocimiento del campo. A veces, cuando empezamos, pues nos quedamos así como, ¿por dónde empiezo, no? ¿O qué hago? ¿O qué voy a obtener? Luego, si alguien te dice, no, pues yo lo sé todo, pues hay que tener pues cierta duda, ¿no? Porque confianza, pues sí tiene toda, pero conocimiento del campo, pues como que le hace falta, ¿no? Entonces hay que tener aquí una alarma. Luego dice, esto es más de lo que pensaba, ¿no? Pero a pesar de que tu confianza va bajando, tu conocimiento en el campo pues va subiendo. Luego, al enfrentarte a todo lo anterior, digamos, por ejemplo, la discretización de areniscas, la discretización en las presiones, y dice, pues nunca voy a entender esto, ¿no? Imagínate, hay campos que tienen más de 100 pozos y luego hay que hacer la discretización y luego si tiene 5 areniscas, pues todo eso es multiplicado a las 5, ¿no? Entonces, luego, cuando ya tú vas haciendo todos estos análisis y vas viendo que hay un sentido lógico, que hay un comportamiento, entonces ya empieza a aumentar tu confianza y tu conocimiento en el campo ya es mayor. Y por último, dice, créeme, esto es complicado. Entonces, hay que tener en cuenta esta parte, ¿no? Y bueno, si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración, de Nikola Tesla. Eso sería todo de mi parte. No sé si tienen alguna pregunta o van al final. Chicos, si tienen alguna pregunta, también de la presentación pasada pueden abrir sus micrófonos o pueden mandar mensaje al chat, sin pena. Bueno, ingeniera, creo que no hay preguntas. Ok. Sí, bueno, continúe o... Eso sería todo. Sería la siguiente. Con el ingeniero Manuel. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. A ver, permítanme, déjenme compartir. ¿Me pueden confirmar si ya pueden ver mi pantalla? ¿Está en azul ahorita?
¿Sí Sí, me claro. escucha bien? Sí, sí se ve. Gracias. Pues, bueno, mi nombre es Antonio Andrade. Quiero agradecer primero a los organizadores de este capítulo estudiantil por la oportunidad que nos dan de presentar. También agradecer a todas las personas que están conectadas por el interés y el tiempo que están dedicando a este tema, ¿no? El tema que les voy a mostrar es Introducción a las estimulaciones. Este es un tema que considero que en algún punto de sus carreras van a tocar, ya sea que ustedes quieran estar en perforación, terminación de pozos, yacimientos, productividad, etcétera, va a llegar un punto que van a tener que por lo menos escuchar o estar relacionados con gran impacto en estos tratamientos, ¿no? En las estimulaciones, ¿no? Ya sea desde pozos exploratorios hasta pozos de desarrollo, es un tema que van a estar escuchando por ahí. Obviamente son temas que se hacen con un equipo multidisciplinario, es decir, que normalmente cada quien va a tener una tarea en específico dentro del flujo de este trabajo, ¿no? Bueno, el objetivo de esta presentación es que se queden con una idea general de las estimulaciones. Vamos a tocar conceptos básicos como el qué es una estimulación, qué tipos de estimulaciones existen, que tengan una idea de cuándo se debe estimular un pozo, el concepto del daño, qué tipos de daños hay, qué es un skin o cuál es el concepto del skin. También vamos a explicar un poco sobre las estimulaciones en arenas y en carbonatos y las diferencias que puede haber entre ellas. También brevemente hablaremos de los fluidos que bombeamos, las técnicas de estimulación que existen, obviamente dependiendo de la heterogeneidad de las zonas, ¿no? De qué tan variada va a ser la permeabilidad y la porosidad principalmente, y bueno, al final unos comentarios, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a definir aquí es qué es una estimulación. La estimulación son bombeos de fluidos o químicos que se inyectan al yacimiento para restaurar o mejorar la producción de un pozo. Como pueden ver en la imagen, hay un camioncito ahí que llega a la superficie, que es una unidad de alta presión, y llegan otras unidades que traen los sistemas que vamos a bombear. Entonces se conectan al medio árbol o también se pueden conectar ahí cuando esté el equipo de perforación, y la idea es que bombean fluidos a través de todo el pozo hasta que llegan hasta abajo donde están los disparos, donde está la terminación del pozo, donde está conectado el pozo con yacimiento, y la idea es que vamos a bombear estos fluidos para limpiar la formación o crear canales de flujo que vayan en la cercanía del pozo o muy lejos, ¿no? El chiste de esto es que queremos restaurar o mejorar la producción del pozo. Las estimulaciones pueden ser estimulaciones matriciales, fracturamientos hidráulicos, controles de arena, control de agua, limpiezas de pozo. Por definición, aquí en México se utiliza mucho la palabra estimulación simplemente para la primera, para las estimulaciones matriciales. Cuando hablan aquí de estimulaciones, casi nunca pensamos en una fractura, en un control de arena, ¿no? Le llamamos tal como por su nombre. Entonces, como tal, una estimulación matricial es un bombeo de fluidos por debajo de la presión de fractura. O sea, vamos a inyectar con la presión suficiente para vencer la presión del yacimiento y que los fluidos entren a la formación, pero debajo de la presión de fractura, es decir, que no queremos romper la roca, ¿no? Queremos que nada más se inyecten y que los fluidos hagan su trabajo. Entonces, que estos fluidos penetren en la cercanía del pozo para limpiar o bypassear o sobrepasar la zona dañada. Mientras que en un fracturamiento lo que vamos a hacer es bombear a mayor presión de fractura. Al igual que la estimulación, la única diferencia es que aquí vamos a querer fracturar la roca para crear canales altamente conductivos, ¿no? Para que mejore la productividad. Estas fracturas tienen un alcance mucho más lejano, no nada más en la cercanía del pozo, sino que puede llegar hasta 50, 100 metros, por decir algo, ¿no? También con las fracturas se bombea apuntalantes, hay diferentes fracturas apuntaladas y fracturamientos ácidos, ¿no? El control de arena, pues son métodos a veces para prevenir el control de arena y también para un poquito solucionar cuando hay migración de la arena del yacimiento por baja consolidación, etcétera, por los cambios de presión durante el flujo, pueden migrar y moverse dentro del yacimiento de esas arenas y tapar el pozo. Hay soluciones también, a veces es complicado, pero también caen sobre los temas o de los tipos de estimulación. También están los controles de agua, es decir, cuando tenemos alta producción de agua, esta agua
muchas veces no es deseada. Hay veces que va a ayudar a que el aceite también se produzca o se produzca bien, pero muchas veces el agua va a afectar y va a bloquear el paso del aceite y nos va a generar un problema, ¿no? Hay soluciones también que se pueden bombear para mejorar, hacer cambios en la permeabilidad relativa y que mejore la producción de aceite. Y también tenemos las que llamamos limpiezas de pozos, que podemos verlas que es más que nada limpiar el pozo, también yacimiento, pero sin ácido, ¿no? Vamos a llamarla así, son menos agresivas, ¿no? Pero pueden llegar a servir también mucho, al igual que una estimulación matricial, dependiendo del problema que hay en el pozo, ¿no? Entonces, el primer paso que debemos entender es cuándo necesitamos estimular un pozo, ¿no? Entonces, la selección del candidato, de un pozo candidato de estimulación, es lo primero que tenemos que hacer y es el primer paso importante, ¿no? Primero tenemos que entender si el pozo tiene un problema en la producción y también si existe una manera de mejorarla, ¿no? Esto es importante porque recordando que obviamente bombear esto es una inversión económica, tenemos que llamarle a una empresa de servicios y comprar los fluidos pues, que se van a bombear, entonces esto significa invertir económicamente y lo que queremos es que el pozo produzca más y que ese incremento de producción pague la intervención que estamos metiendo, ¿no? Entonces cada pozo es diferente, hasta el mismo pozo en el tiempo va a ir cambiando y puede presentar diferentes escenarios. Aquí yo en estos 3 ejemplos que les pongo de manera general lo que un pozo podría presentar, ¿no? Los escenarios que podríamos ver. Entonces el primero es pues tener un pozo que no decline la producción. Esto puede sonar como un caso ideal y mucha gente puede pensar que, bueno, no está declinando mi producción, no necesito para nada hacer una estimulación para que incremente, ¿no? Porque no he perdido, no estoy viendo que pierda. Pero el hecho de que no decline no significa que no requiera un tratamiento, ¿no? Puede ser que la producción líquida se esté manteniendo, sin embargo, ya cuando vas y ves la producción de aceite y la producción de agua, puede ser que la producción de agua esté subiendo, la producción de aceite esté bajando y pues tengamos un problema de alta producción, ya sea de gas, también de agua o también puede pasar lo mismo con el gas, ¿no? Puede haber bloqueos por gas y por agua y existen maneras de estimularlos para mejorar esa permeabilidad de la zona, ¿no? La permeabilidad relativa. También un pozo recién terminado puede ser que pues, mantenga buena presión, esté fluyendo pues, de manera estable, pero puede haber oportunidad de que si estimulas y, por ejemplo, en un carbonato estimules, crees agujeros de gusano y todavía pueda producir aún más, ¿no? Para esto es importante, para definir si es candidato o no un pozo, pues es importante la información, ¿no? En analizar, tener registros de producción como los PLTs, trazadores, gráficas de diagnóstico, pruebas de presión, etcétera. Y una vez que definimos si es candidato, pues vamos a buscar una solución viable y económica, ¿no? Que sea económicamente rentable y que sea viable poder realizar un bombeo. Hay escenarios que hay unos pozos con estados mecánicos o con condiciones de yacimiento muy complejas que por más que tengan un problema ya identificado para que se pueda incrementar la producción, no la van a poder realizar, ¿no? Por diferentes temas mecánicos principalmente. Y los otros 2 escenarios que ya suena muy lógico, pues es cuando está declinando la producción líquida o tengo un pozo que de plano no produce, ¿no? Cuando tengo un pozo declinando su producción, pues lo primero que es muy probable que sí esté dañado, ¿no? Yo tengo que entender también primero si está dañado o es otro tema, como ya ahorita van a ver en una slide otros tipos de problema que pueden generar la caída de producción, pero imaginando que sí es un pozo y que tiene daño, tengo que determinar qué tipo de daño tiene, ¿no? De qué origen es el daño para ver cómo lo voy a solucionar. Tengo que estimar el valor del skin, ya puede sea por una prueba de presión o puedo hacer tal vez un análisis nodal para tener una idea, etcétera. Y también tengo que buscar una solución que sea adecuada para ese problema que estoy identificando. Para ambos casos va a ser lo mismo. Para un pozo que no produce puede ser hasta un poco más complejo porque de entrada pues no vas a tener tanta información. Como un pozo que ya venía produciendo, fue declinando y tal vez tomaste información, tienes datos de producción, puedes hacer análisis diagnóstico, etcétera, ¿no? Pero un pozo que no produce se puede complicar un poco más y también por lo mismo tienes que tener el tipo de daño, hacer pruebas de laboratorio en todos los casos, pruebas de compatibilidad, pruebas de solubilidad,
un diseño en un software especializado, definir un problema y que todos pasen el análisis económico, ¿no? Se tiene que revisar muy bien la parte del registro de segmentaciones, histórico de intervenciones, comportamientos de producción, pruebas de presión, etcétera. Por eso les comentaba al inicio que este es un flujo que debe estar mucha gente involucrada y no uno solo realmente va a hacer todo esto, ¿no? Cada quien tiene que poner en un grupo multidisciplinario su granito de arena para llegar al mejor diseño. Entonces, cuando hablamos de que un pozo no produce bien, pues puede estar afectado por muchos factores, ¿no? Aquí en este diagramita que ven, es un ejemplo ahí que existe ahí en la literatura, donde pues, te da opciones, ¿no? O más bien diferentes ejemplos de cómo puede estar afectada la producción. El primero que ponen es el sistema mecánico ineficiente, es decir, si un pozo pues, produce con sistema artificial, por ejemplo, vamos a decir bombeo neumático, y no tiene un gasto de inyección óptimo, pues la producción puede bajar porque puede ser que le estés inyectando gas de más y está afectando a la producción de tu pozo y hasta la puedes disminuir por eso, pero no significa que en el yacimiento esté habiendo un problema como tal, ¿no? Todo viene bien, viene fluyendo bien, pero es un problema a nivel de pozo. Puede ser también, la segunda opción que ponen aquí es la calidad del yacimiento, es decir, pues si la presión del yacimiento va bajando, tu producción muy probablemente va a ir bajando también, porque pues, es menos energía para levantar los fluidos, pero no significa que esté pasando un daño, ¿no? Que esté dañado y que una estimulación va a incrementar la presión, ¿no? Eso no existe. Eso no va a pasar, entonces puede ser también por alta viscosidad, por baja permeabilidad, baja calidad del yacimiento, puede ser baja permeabilidad asociada a una porosidad efectiva baja, ¿no? También. Entonces, en estos casos, también una estimulación como tal no es una solución viable, ¿no? Para las bajas permeabilidades, pues sí existe, puede aplicar un poco para cuando estamos hablando de fracturas, pues porque vas a crear un canal conductivo más alto, ¿no? Y puede ayudar. Pero ahorita para las estimulaciones matriciales preferimos buscar el daño, que ahorita vamos a hablar. Es el siguiente punto, ¿no? Que dice que tenemos restricciones alrededor del pozo, ¿no? Entonces, cuando estamos, imagínense allá abajo, en la zona de los disparos, vamos a decir, o agujero descubierto, lo que sea, donde está conectado el yacimiento con el pozo, puede haber pseudodaños y daños. Ambos van a ser como que una reducción o una restricción al flujo. Sin embargo, los pseudodaños es un tipo de daño que no podemos remover con una estimulación. Estos pueden ser penetración parcial, daño por disparos, flujo turbulento, cuando tenemos alto flujo de gas que no permite bien el flujo de aceite, etc. Estos difícilmente los vamos a solucionar, o casi imposible solucionarlos con una estimulación. Lo que vamos a necesitar va a ser otros tipos de métodos, ¿no? Otro tipo de terminación, etc., ¿no? Entonces, los que nos vamos a nosotros a centrar cuando estamos hablando de una estimulación matricial es del daño, ¿no? Que es el que tenemos ahí señalado con un círculo verde. Y bueno, el daño puede originarse por diferentes motivos, ¿no? Uno puede ser la interacción roca-fluido, es decir, que los fluidos y la roca no sean compatibles y exista migración o precipitación de finos que puedan ir taponando la zona, ¿no? productora. También tenemos la interacción de fluidos con fluidos o cambios de presión y temperatura que nos van a hacer, por ejemplo, cuando el agua nos puede generar precipitación de inorgánicos, de carbonatos de calcio. También tenemos precipitados orgánicos como el asfalteno, las parafinas. Ambos, las precipitaciones inorgánicas y los orgánicos, van a ser algo muy común que van a estar escuchando cuando hablen de estimulaciones de pozos, principalmente en carbonatos, ¿no? Van a ver que existe continuamente, o en muchos pozos siempre va a haber por ahí, bueno, no siempre, pero en muchas ocasiones los pozos que necesitan ser estimulados es porque tiene precipitación de inorgánicos o de orgánicos, de asfaltenos, parafinas. También puede ser por fenómenos interfaciales, es decir, que no sean compatibles también algunos fluidos y se formen emulsiones. También puede haber bloqueos por agua, por exceso de producción de agua y también por gas. Y también puede haber una inversión de la mojabilidad, ¿no? Es decir, que la permeabilidad relativa del agua sea mayor a la del aceite y fluya más fácil el agua, ¿no? Por ejemplo. Entonces, recordando, ahí pongo en negritas que las estimulaciones matriciales son eficientes solo cuando existe daño en la formación y no para los pseudodaños, ¿no?
También hay un concepto que escucharán, o tal vez ya lo conocen ahí en la teoría, que es el skin, ¿no? Entonces, este efecto nos ayuda a cuantificar ese daño. El daño como tal nos importa para saber qué tipo de daño es, cómo está originado, pero también queremos conocer qué tanto está impactando ese daño en reducirme la producción. Entonces, en esta imagen que tienen ahí verde, pueden ver el eje horizontal es el radio desde el pozo hasta la lejanía hacia el yacimiento, y pueden ver, y el eje vertical es la presión en fondo, ¿no? Entonces pueden ver, acá de este lado está mi mouse, pueden ver que a la lejanía del yacimiento tienen una presión, que es esta línea amarilla, que va a ir bajando desde muy lejos, va a ir bajando obviamente porque viene el flujo de los fluidos, tiene que ser de mayor presión a menor presión, y una vez que se acerca a la zona cercana hacia el pozo, que va a ser este punto, digamos, va a haber una zona que puede estar dañada, ¿no? Idealmente, la tendencia de la presión debería venir como esta línea punteada. Sin embargo, si tenemos algo que esté dañando ahí, vamos a llamarlas faltenos, precipitaciones inorgánicas, todo lo que mencionamos anteriormente, pues va a hacer que haya una caída de presión adicional, que es esta de aquí. Entonces mi presión aquí abajo es menor a la presión que tengo acá, ¿no? Entonces esto es lo que realmente me está impactando, ¿no? Una caída de presión, y esto es que es una caída de presión provocada por el daño, ¿no? Entonces aquí en esta vista de planta ustedes pueden ver, es una vista de planta de lo mismo, ¿sí? Nada más para que vean que acá en la zona blanca, pues es la zona donde la permeabilidad es la permeabilidad virgen, la permeabilidad del yacimiento original que debe de tener, y una vez que hay un daño en la cercanía del pozo, vamos a decir alrededor de 5 pies, más o menos es lo que luego se utiliza por literatura, es donde está el impacto más fuerte del daño. Vamos a tener una permeabilidad dañada, ¿no? Entonces, que es lo mismo que están viendo acá. Entonces, lo que queremos hacer es que con una estimulación, quitar esta caída de presión que hay por el daño y regresar a las condiciones ideales, ¿no? El skin, como les comentaba, pues es una manera de cuantificar el daño. El skin es una medición adimensional que sirve para cuantificar el daño o la mejora. No nada más nos sirve ahora sí que para decir cuánto cayó la producción o cuánto está afectando ese daño en la formación a mi producción, sino que también en un escenario positivo, o el concepto de skin también aplica para escenarios positivos, ¿no? Entonces, cuando tenemos un skin mayor a 0, estamos hablando de que tenemos una formación dañada, que existe un daño, que existe un pseudo daño, etcétera, ¿no? Cuando tenemos un skin igual a 0, significa que no está dañado nuestro pozo, pero tampoco está estimulado. Entonces, cuando tenemos valor de skin menor a 0, es cuando nuestro pozo está estimulado, o es un pozo horizontal o es un pozo fracturado, ¿no? Es decir, que sepan que el skin no nada más significa daño, sino que también condiciones ideales y condiciones de mejora, ¿no? Entonces, aquí en esta tablita de aquí vienen rangos de valores de skin por literatura. Entonces, para cuando ustedes tengan una idea de qué valores tienen que ver de skin, cuando estamos hablando de un pozo dañado y de skin, que es skin positivo, pues vean que pueden llegar hasta 300, ¿no? Según la teoría. Normalmente van a estar manejando valores de 10, 20, 30, va a ser lo común que van a estar viendo, pero sí hay casos que en una prueba de presión les puede dar 100, 200, 300, ¿no? Sí existe y sí se puede. Aquí están las condiciones ideales, y bueno, pues para skin negativo pueden llegar a tener valores de -7, ¿no? Dice la teoría, pues en caso de que esté una alta fractura hidráulica, un pozo horizontal, etcétera. El acid frac puede llegar a -3, -4, y las estimulaciones están más o menos también en este rango de -2, -3, ¿no? Que son bombeos de ácido también. Entonces, existen como tal las estimulaciones en arenas y en carbonatos. Ustedes cuando perforan un pozo, pues lo primero que van a ver normalmente por columna geológica va a ser encontrarse con las arenas, ¿no? A 1000, 2000, 3000 metros de profundidad van a tener arenas. Las arenas pues son yacimientos que contienen hidrocarburos y muchas veces son de donde van a estar produciendo, pero todavía si se van más abajo al Cretácico, al Jurásico, pues van a tener carbonatos, que son las dolomías, las calizas, y
y estas se deben de tratar diferentes, ¿no? O sea, dependiendo del ambiente que estemos, ya sea arenas o carbonatos, va a haber una diferencia en nuestras estimulaciones. Entonces, para una estimulación en arena como tal, pues vamos a inyectar fluidos del sistema poroso para disolver los sólidos y finos que se encuentran en los poros. Es decir, aquí es importante que entiendan que en arenas queremos remover o disolver, ¿sale? Esa palabra son muy importantes en este tipo de tratamientos, ¿no? Las estimulaciones en arenas pues son muy críticas. Debemos de conocer muy bien la composición de los minerales, de las arcillas, para evitar problemas durante la estimulación. La interacción de las arcillas y otros minerales con el agua dulce o el HCl pueden generar precipitaciones. También con el ácido fluorhídrico también pueden generar precipitaciones, hinchamiento de arcillas, migraciones de finos. Y en vez de mejorar las condiciones con una estimulación, en las arenas se corre el riesgo de dañarlo aún más por las precipitaciones y reacciones secundarias y terciarias, ¿no? Primarias y secundarias, perdón. Entonces, ahí pueden ver ustedes en la imagen, pues están los poros en gris, perdón, los granos en gris y la zona porosa en blanco, y lo negro son sólidos ahí tapando el flujo de fluidos del yacimiento, ¿no? Entonces, eso es el daño que queremos remover. Entonces, recordar que al ser un caso muy crítico en las arenas, solo estimulen cuando tengan un daño bien identificado, ¿no? Porque nos puede llevar a resultados negativos, ¿no? Bueno, en una estimulación de arena, pues cada pozo es diferente y obviamente se debe checar bien cuál es el problema, etcétera, pero existe, digamos, como una cédula de bombeo. Una cédula de bombeo se refiere a cómo vas a ir bombeando los fluidos durante la estimulación, ¿no? Entonces, el escenario que normalmente van a ver, o por teoría, en una estimulación de arena, es primero hacer un bombeo de salmuera, digamos, para desplazar lejos los cationes incompatibles del pozo, para evitar algún tipo de problema de interacción de fluidos, ¿no? De ahí van a bombear, de ahí viene el preflush o el preflujo, que principalmente se recomienda hacer con HCl o algún tipo de ácido orgánico para eliminar los carbonatos de calcio que existen en la matriz o en las arenas, ¿no? Y con esto, a nosotros, al quitar que el HCl disuelva el carbonato de calcio que hay, va a evitar que se formen precipitaciones de fluoruro de calcio, que estas precipitaciones se pueden hacer cuando después vamos a bombear ácido fluorhídrico. El ácido fluorhídrico en contacto con el calcio crea este CaF2, que es una precipitación insoluble. Entonces ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Si yo no quito bien con HCl, si yo no bombeo esto que le estoy diciendo, primero puedo generar una precipitación ahí con los carbonatos y el ácido fluorhídrico, ¿no? Entonces primero bombeo el HCl y ya después bombeo mi ácido principal o mi sistema principal, que lo van a conocer en la industria como mod acid. Este mod acid es una combinación de ácido fluorhídrico con ácido clorhídrico. Entonces se le llama mod acid porque en los años 40, 60 inicialmente era para remover el filtrado del ácido. Ya luego le vieron aplicación para obviamente estimulaciones en arenas, que ya vieron bien que el fluorhídrico removía o disolvía los silicatos, que es la composición de las arenas. Entonces este mod acid es el que bombean para eliminar el daño, y es el ácido principal, ¿no? Se bombea con el HCl porque o sea, el mod acid, como dije, es HCl con HF, precisamente porque el HCl ayuda a mantener bajo el pH, ¿no? El clorhídrico, cuando está en superficie o así, lo bombeas, está con un pH de 0, y bueno, después puede bajar a 2 o todavía aún más, pero quieres que el pH esté más bajo, pues porque el pH, cuando está bajo, previene esa precipitación también del fluoruro con otros minerales, ¿no? De ahí vendría al final un lavado final, también puede ser con HCl, para continuar con el pH bajo que les comento, y también desplazar el ácido gastado lejos de la matriz crítica, ¿no? Y evitar ahí un daño adicional. Ahí en
a la izquierda les pongo que el mood acid puede pues, ir diluido, puede ser regular, puede ser fuerte. Eso significa los niveles de concentración o los porcentajes de concentración que tenga la solución, ¿no? Entonces el HCl lleva más concentración normalmente que el fluorhídrico, y las concentraciones, por ejemplo, de HCl puede ir desde menos de 7.5 hasta 15, 16%, y el ácido fluorhídrico lleva menor concentración, como les digo, desde menos 1.5% hasta 6%, ¿no? Estas son las combinaciones que van a estar tratando, ¿no? Y bueno, reiterarles aquí que la información, o sea, tenemos que checar bien la información de litología, hacer bien nuestras pruebas de laboratorio, etcétera, realizar diseños en simuladores confiables para lograr una selección de fluidos y diseño de un tratamiento óptimo, por lo que les comentaba de que en las arenas podemos perder producción también. La siguiente es cuando estamos estimulando en carbonatos. Al igual que cualquier estimulación, buscamos inyectar fluidos. En este caso vamos a hablar cuando sea una estimulación ácida, para disolver la roca, ¿no? En este caso son calizas o dolomías, y generar canales conductivos en la formación por medio de la creación de agujeros de gusano. Entonces aquí viene la diferencia también con las arenas. En las arenas queríamos disolver el silicato, ¿no? Y limpiar la zona. Queremos remover y disolver en las arenas. En el carbonato queremos crear agujeros de gusanos, es lo que más buscamos ahí, ¿no? Y buscamos penetrar más allá de la cercanía del pozo para sobrepasar esa zona dañada, ¿no? Si ya sé que mi zona dañada son 2 pies, yo quiero llegar más lejos de esa zona creando agujeros de gusano. Entonces, ¿qué es un agujero de gusano? Bueno, ahí abajo tienen unas imágenes. Esas imágenes son imágenes de unas pruebas que hicieron unos núcleos. Los núcleos son unos pedazos, digamos, de roca que se cortan durante la perforación para tener una muestra de la roca real que tenemos en el yacimiento, ¿no? Y poder con ellos hacer análisis de diferente tipo de ácidos, etcétera, que vamos a bombear diferentes volúmenes para ver cómo es el comportamiento de la creación de agujeros de gusano. Eso que ven en esas imágenes, lo que están viendo realmente es diferentes núcleos y cómo le bombearon ácido de arriba hacia abajo en todos, ¿no? Entonces, por eso si se dan cuenta, ahorita les voy a explicar un poquito esta gráfica que está relacionada a estas imágenes, pero inyectan en el núcleo y quieren ellos ver cómo el ácido va disolviendo la roca y ver cuánto volumen de ácido requiere para llegar hasta el otro extremo del núcleo, ¿no? Entonces aquí tienen una gráfica que dice volumen de ácido para atravesar, ¿no? O to breakthrough, que es el volumen de ácido que se requiere para el volumen que estás inyectando de ácido para llegar del punto de este lado de donde estás inyectando en el núcleo hasta el otro extremo, ¿no? ¿Cuánto volumen utilizaron para llegar de aquí hasta acá, ¿no? Entonces, esto es el volumen de ácido to breakthrough y la velocidad de inyección. Entonces, vean que ustedes a un bajo gasto de inyección, pues van a generar una disolución tipo a la que le llamamos disolución en la cara. Si se dan cuenta, si este es el núcleo de aquí hasta acá, pues no penetra mucho, ¿no? Todo se desgasta simplemente en la cara del núcleo, en la cara de la formación. Entonces no vamos a tener mucha penetración si bombeamos este ácido que están probando aquí. No va a llegar tan lejos, ¿no? Se va a gastar y no va a llegar, no va a tener buena penetración. En cambio, si incrementamos el gasto, bueno, y se requiere mucho volumen. Si se dan cuenta, tú puedes bombear mucho volumen a este bajo gasto y pues no llegas muy lejos. Incrementas tu gasto, pero también sigues gastando mayor volumen aquí, o un volumen medio, y sí, se te hace un agujero de gusano cónico, ¿no? Que no es el ideal. El ideal es dominante. Se le llama agujero de gusano dominante, y es una de las condiciones, y es lo que buscamos idealmente conseguir cuando estamos estimulando, es decir, encontrar un gasto de inyección óptimo. Este es óptimo porque vas a poder llegar hasta atravesar todo el núcleo, es decir, tener buena penetración de agujeros de gusano que esté disolviendo la roca durante tu estimulación con un menor volumen, ¿no? Y es óptimo porque a mayor volumen, obviamente gastas más dinero, ¿no? Vas a pagar más dinero aquí estarías gastando mucho dinero y no estarías no teniendo buenos resultados. Aquí estás gastando poco dinero y logrando atravesar, ¿no? Entonces, si tú excedes el gasto de inyección, pues puedes tener también otro tipo, vas a gastar un poquito más volumen,
simplemente van a ser otro tipo de distribuciones de agujeros de gusano que son ramificados y uniformes. Estos pueden que sean buenos también, sin embargo, si es en exceso, pues puede generar que se desestabilice la roca y se pueda, pues, se hace mucho espacio y puede no estar tan estable y se puede cerrar, ¿no? Tu zona de conductiva, ¿no? Esto es entonces en las estimulaciones en carbonatos. Algunos de los fluidos de estimulación que son ácidos, aditivos y otros sistemas que existen y mezclas, bueno, los ácidos inorgánicos, por ejemplo, el HCl, que es el ácido clorhídrico, casi siempre lo van a estar escuchando en todas las estimulaciones, es el más utilizado en la industria petrolera porque se usa en ambos ambientes, en arenas y carbonatos. Tiene un poder de disolución de roca que es el más alto, que es de alrededor de 1.7 libras de carbonato de calcio por cada galón ahora sí que de ácido clorhídrico al 15%, con una concentración del 15%, ¿no? Tiene también la ventaja de que es de los más económicos, es decir, que puedes bombear más volumen y pues no te va a salir tan caro. También los productos de reacción del HCl con los carbonatos, por ejemplo, son solubles en agua, como sería el cloruro de calcio, ¿no? Eso es un producto de reacción. ¿Qué son los productos? A ver, rápido les digo. Los productos de reacción es cuando tú bombeas, se va gastando el ácido y está en comunicación, está en contacto con otros minerales, puede que se precipiten otros componentes, ¿no? Entonces esos son los que reaccione y se generan otros productos, ¿no? Pero este producto que se genera con el HCl en carbonatos, por ejemplo, no es soluble en agua, o sea, es muy fácil de remover. El pH del ácido clorhídrico pues es un pH que va de 0 a 4, o sea, es un pH muy bajo, entonces eso ayuda también a lo que les comentábamos, ¿no? Cuando están en estimulaciones con arena, ¿no? Alguna de las desventajas que tiene el clorhídrico puede ser que es muy corrosivo, entonces la corrosión nos va a ir desgastando y comiendo la tubería, ¿no? Y más cuando estamos a altas temperaturas, entonces se van a necesitar aditivos, que ahorita lo vamos a tocar, pero pues el hecho de necesitar aditivos para bajar esa potencia de corrosión que tiene, pues genera mayor gasto, ¿no? Los aditivos cuestan. Tiene una alta tasa de reacción, es decir, que tiene un poder de disolución muy alto, pero también como reacciona muy alto, pues tal vez no te permita llegar tan lejos en el yacimiento, ¿no? Que siga acidificando. Lo que queremos es que disuelva la roca también lejos, ¿no? Para que se cree el canal conductivo más profundo, ¿no? Y pues, ¿qué más? Bueno, el ácido fluorhídrico es el que les comentaba que es para las arenas. Este ácido fluorhídrico es para arenas porque es el único que disuelve los silicatos, o sea, lo que están compuestos las arenas, y usualmente pues se bombea con HCl para mantener bajo el pH, ¿no? Que es lo que comentábamos hace rato. El fluorhídrico se puede utilizar en hasta 177 grados centígrados y tiene una disolución de alrededor de 0.2 libras de arena por galón, ¿no? de fluorhídrico. Para los ácidos orgánicos tenemos el acético, el fórmico, cítrico. Estos ayudan, así como el HCl, también ayudan a disolver el carbonato, simplemente que no tienen tanto poder de disolución como un HCl, pero son más amigables porque no son tan corrosivos como el HCl, ¿no? Entonces, cuando estemos, por ejemplo, bombeando, si por alguna razón tenemos que bombear a bajo gasto y el el ácido va a estar en contacto mucho tiempo dentro de la tubería, pues nos va a estar corroyendo la tubería y no es algo indeseado. Entonces ahí tal vez queramos optar por ácidos orgánicos, ¿no? También lo queremos usar cuando estemos a altas temperaturas, arriba de 150 grados centígrados, porque son más eficientes que un clorhídrico, ¿no? Para la parte de los aditivos, aquí es donde viene ya un poco la diferencia. Cuando hablamos de ácidos inorgánicos, orgánicos, clorhídrico, fluorhídrico, fórmico, acético, pues son ácidos y eso es lo mismo. Pero ya cuando hablamos de aditivos, cada empresa de servicios va a tener sus aditivos y eso es lo que los va a hacer diferentes entre una compañía y otra, ¿no? Entonces, sepan que cada empresa de servicio debe esforzarse por tener el mejor inhibidor de corrosión, agentes, quelantes, etcétera,
y sus mejores aditivos a estos fluidos para combinarlos con los ácidos que les estoy comentando, y esa combinación va a hacer que sean más o menos efectivos que otros, ¿no? Entonces, tenemos inhibidores de corrosión. Básicamente todos los tratamientos, todos los tratamientos los van a llevar porque pues, no queremos cuidar nuestra tubería, ¿no? Entonces esos inhibidores de corrosión van a ir ahí añadidos a los ácidos. Se tienen que hacer pruebas de corrosión, obviamente, para determinar cuánto se necesita, pero pues para que se den una idea, los ácidos pueden corroer hasta 0.03 milímetros, ¿no? de tubería disuelta. En altas temperaturas se utilizan unos intensificadores de inhibición, que puede ser como el ácido fórmico. También hay agentes quelantes, agentes emulsionantes, o cuando tenemos asfaltenos y debemos bombearlos, o sea, tenemos que bombear ese agente antiemulsión cuando tenemos asfaltenos, etcétera. También solvente para limpiar bien la roca y que no esté en contacto los orgánicos, digamos, con el ácido, porque puede generar una emulsión, ¿no? También tenemos retardadores, es decir, que le queremos bombear este tipo de aditivos, por ejemplo, al clorhídrico o a otros ácidos para que su poder de disolución no se pierda tan rápido y todavía cuando estés bombeando y el fluido llegue todavía más lejos, todavía alcance a acidificar, a disolver roca, ¿no? Que eso es lo que queremos. Y bueno, como bien saben, pues las mezclas también, ¿no? Las mezclas, como comentaba, para el HCl con HF, que es clorhídrico con fluorhídrico, es el que vamos a estar utilizando, que es el Modacid, ¿no? Que utilizamos en arenas. Hay mezclas de acético con fórmico, que es orgánico con orgánico, y también hay mezclas que se pueden hacer de orgánicos con inorgánicos y inorgánicos con orgánicos, etcétera, ¿no? Entonces, también existen sistemas especiales que tienen las empresas para modificar permeabilidad relativa, para ayudar a que el aceite fluya más fácil, etcétera. También divergentes para mientras que estás bombeando tapes una zona. Y ahorita les voy a poner el ejemplo en la slide que sigue. Y bueno, existen muchas opciones y muchos sistemas. Los sistemas son estos fluidos de estimulación y cada sistema pues va a tener diferentes aplicaciones, ¿no? Que es la ventaja que hay. Bueno, rápidamente en las técnicas de bombeo y colocación de fluidos, pues que sepan que existen diferentes maneras de bombearlos, ¿no? No nada más puede llegar el camioncito ahí arriba y que bombee, también se puede meter una tubería y bombear por la tubería y posicionarte ahí, ¿no? Ahorita lo vamos a platicar. Entonces, estas técnicas y colocación de fluidos se van a ver afectadas o las vamos a querer, los vamos a seleccionar dependiendo principalmente a la heterogeneidad del yacimiento. Cuando hablamos de heterogeneidad de yacimiento, en este caso hablamos cómo va a cambiar, digamos, la permeabilidad o las propiedades. En este caso, la permeabilidad es algo que nos importa mucho en estimulaciones porque la permeabilidad va a permitir que fluya más fácil o no una zona, ¿no? Entonces, digamos, si aquí tienen un ejemplo de que aquí es menor permeabilidad y acá mayor permeabilidad, en profundidad, imaginando que esta es la zona que queremos estimular, si yo vengo y bombeo desde superficie y viaja el fluido por aquí y encuentra esta zona de un pico de permeabilidad, puede que todo se me vaya por ahí o por esta y esta, ¿no? Y todo mi volumen que estoy bombeando se me vaya para estas dos zonas y ya no llegue acá abajo, nada de fluido, entonces ya no voy a estimular esa zona, ¿no? Y eso puede llevarme a que no tenga yo los resultados deseados. Entonces, pero si esta profundidad, esto es realmente nada más, son 5 metros disparados, seguro va a entrar por aquí, por aquí, por aquí, por todos lados. Pero si esto llega a ser 100 metros, se va a ir así como les digo, ¿no? Primero va a agarrar en las zonas donde encuentre más fácil fluir, entrar, va a admitir por aquí y vas a estimular esta zona, pero acá no va a llegar nada. Entonces, cuando existe, y aquí en esta gráfica pueden darse una idea, ¿no? Entonces, el largo del intervalo productor contra el contraste de permeabilidad, ¿no? De menor a mayor contraste y de menor a mayor intervalo. Entonces, un tratamiento de bullheading significa bombeo en directo, que es que bombeas desde ahí arriba con la unidad de alta, pues te puede servir cuando tienes que no hay muchos cambios de permeabilidad y el intervalo es pequeñito, ¿no? Unos 5 metros, etcétera, pues todo se va a ir por esos 5 metros, ahí no hay tanta bronca, ¿no? Pero una vez que tú empiezas a incrementar el cambio de permeabilidad, que haya muchas zonas que admiten diferente, que el intervalo crezca, pues vas a necesitar
bombear algo para que cuando esté entrando aquí, acidifiques aquí y, por ejemplo, metas un divergente, metas unos sólidos que existen, que son los ball sealers, pues que tapen estas, ya vos le estimulaste y luego va a entrar por ahí esto que estás bombeando y va a tapar por un momento durante tu estimulación y va a permitir que los siguientes fluidos de estimulación lleguen acá más lejos, ¿no? Eso se llama divergencia. Hay divergencia química, que es esa que le estoy platicando, y hay mecánica, ¿no? La mecánica la pueden hacer con la tubería flexible, que la tubería flexible, imagínense que es como meter un popote, ¿no? A un vaso, y puedes llegar con la tubería, la bajas, si este es tu intervalo que quieres estimular, bajas, bombeas aquí, o sea, estás bombeando desde superficie, pero va viajando por el popote, y pones el extremo del popote aquí y pues va a entrar todo aquí, ¿no? Pero luego bajas más esta tubería y empiezas a inyectar acá, bajas más, y te posicionas donde quieres inyectar, ¿no? También hay fluidos, que es lo que les digo, fluidos especiales que como ácidos autodivergentes o fluidos divergentes, que son esos fluidos que les comento que van a entrar y una vez que se gasta, hay unos que son ácidos, que llevan como una capa de ácido, entonces conforme se va gastando, entran aquí, se gasta el ácido disolviendo roca y cambian sus propiedades, se vuelven más, se viscosifican, por ejemplo, entonces al viscosificarse, pues ya no fluye tan fácil, ya no deja fluir tan fácil los siguientes fluidos y vienen y se meten acá abajo, ¿no? Entonces, en general, esto es las técnicas de bombeo y colocación que pueden ver y está basada por el contraste de permeabilidad y el largo de intervalos, ¿no? Y bueno, importante, no voy a entrar en detalles, pero el uso de software especializado para el diseño y simulación y optimización de estimulaciones es clave, porque todo esto, toda la información que tenemos, todos los datos que tenemos, que hemos platicado, análisis de por dónde fluyen, cómo están las zonas, etcétera, se deben de meter un simulador que sea confiable para que les dé resultados preliminares. O sea, nosotros queremos imaginarnos cómo debemos de bombear eso, pues para que así pase en la realidad, porque es algo muy complejo, ¿no? Estamos hablando de esto, pero eso es complejo de posicionar y colocar y que hagan bien su función los fluidos, ¿no? Entonces, un software especializado es importante para la simulación. Y bueno, como comentarios finales y que quiero que recuerden mucho es que cada estimulación es diferente, ¿no? Aunque sea para el mismo pozo, el pozo puede presentar diferentes problemas a diferentes tiempos de su vida productora, entonces no confiarse y creer que le tenemos que bombear lo mismo y lo mismo y lo mismo cada vez que requiera el pozo, ¿no? Cada estimulación es diferente. La correcta selección del candidato es muy importante, ¿no? Si yo no hago bien mi análisis y digo que ese pozo necesita estimular, si no necesitaba, pues no voy a tener incremento de producción, ¿no? Y voy a gastar mi dinero. La estimulación en arenas, pues es un reto, ¿no? Recordar que existe la probabilidad de dañar la formación y bueno, en las arenas el fluorhídrico es el que vamos a utilizar para disolver silicatos, ¿no? Es el único que aplica, es el único que puede hacer eso. Y para las estimulaciones en carbonatos son las más comunes para estimular, no tienen tanto riesgo como una arena y lo que queremos hacer ahí es agujeros de gusano para sobrepasar el daño, ¿no? De la parte de los fluidos, que recuerden que se usan diferentes ácidos, aditivos, se combinan entre ellos y también existen fluidos especiales, los cuales se pueden bombear solos o combinados, dependiendo del objetivo del tratamiento, ¿no? Y para las técnicas de bombeo y colocación, recordar que el contraste de permeabilidad y el largo de la zona son pues importantes para definir si tengo que hacer una técnica especial o un fluido especial o algún tipo de divergencia, ¿no? Y bueno, el uso de software especializado que les comenté ahorita, importante para un diseño de tratamiento. Y también concluir con que un trabajo de estimulación, recuerden que es un flujo de trabajo que integra muchas disciplinas, entonces ya estés en lo que estés, en perforación, terminación, geociencias, productividad, yacimientos, va a haber algo que puedes aportar para mejorar el diseño y que el tratamiento sea exitoso, ¿no? Y bueno, les agradezco su atención y esto es todo lo que les tenemos para presentar. Entonces, si quieren, abrimos el espacio para las preguntas de las 3 sesiones. Gracias. Gracias a usted, ingeniero. Chicos, si tienen alguna duda, alguna pregunta, ya saben, en el chat o prenden su micro.
Bueno, creo que no tienen dudas, no tienen preguntas. Y pues vamos a dar por finalizadas las 3 ponencias. Sin antes, pues gracias a los ponentes, a los asistentes, gracias ingeniera Juliana, ingeniero Alfonso, ingeniero Emanuel. También, de igual manera, agradecemos a las autoridades de la SPI, que haya sido grato para todos ustedes, que tengan muy buena tarde. Gracias, ingenieros. Muchas gracias, Lupita. Oye, a ver si nos permiten que todos prendan los que puedan, que prendan su cámara para hacer nuestro saludo final. Todos los que estén posibles. Sí, chicos, prendan su cámara, los que puedan, claro. Listo, muy bien, ya que se vea más la pantalla llena. Pues, no sé, Yuli, Toño, si tienen algún comentario. Por mi parte, pues muchas gracias por la invitación. Francisco, Lupita, realmente gracias porque siempre nos dan el espacio para poder compartir con ustedes algo del conocimiento que podamos darles. Y pues les recordamos que estamos atentos a cualquier solicitud que puedan hacer. Obviamente háganlo por las vías oficiales. Recuerden que Juan Jonathan es el apoyo del enlace con capítulos estudiantiles. Ya de ahí él nos va a solicitar el apoyo y de igual manera que se haga correctamente la solicitud de los apoyos, se atiende con mucho gusto. Pues no nos queda más que seguirnos cuidando. Esperemos el próximo año ya poder hacer más eventos presenciales. Escucharon los que puedan venir al Congreso Mexicano del Petróleo a llevarse a cabo en Villahermosa en julio. Pues esperemos estoy seguro que va a haber espacio para la mayoría y pues a seguir echándole ganas. Y vamos a terminar, recuerden, a las 3 decimos hoy SPE, ¿no? Y dedo pulgar. Sale. 1, 2, 3. Soy SPE. Eso. Otra. 1, 2, 3. Soy SPE. Soy SPE. Eso. Muy bien. Pues muchas gracias, Francisco y Lupita, nuevamente. Yuli, muchas gracias. Toño, muchas gracias por su participación y siempre tener la actitud ante las solicitudes que nos hacen. Y pues muchas gracias y excelente tarde. A seguirnos cuidando. Claro que sí, gracias. Muchas gracias, ingenieros. Tengan buena tarde. Gracias. Bonita tarde. Bye.